es correcto, pero muchas veces conocemos más el trabajo de la iglesia que el trabajo de Jesucristo. Entonces necesitamos ubicarnos correctamente. Nuestro sumo maestro se llama Jesucristo, nuestro gran ejemplo es Jesucristo. Sabemos que cada paso que Él dio por aquí, por la tierra, era una enseñanza. Cada cosa que Él hacía era una enseñanza. Y esa enseñanza es para vida de nosotros. Entonces, en la medida que nosotros profundizamos, conocemos a Jesús, empezamos a recibir de ese tónico de vida, ¿no? Porque la Escritura dice que Él es vida y vida en abundancia. Y vamos a empezar entonces en Lucas, capítulo 1, del 31 al 35. Vamos a ver estamos viendo varias facetas de Jesús. Uno, como sacerdote. Dos, como hombre. O sea, hay muchas facetas que necesitamos entender de Él. Como hombre, Él fue tentado igual que nosotros. O sea, Él nos puede comprender de una manera total y absoluta. Y desde el inicio, la Escritura ya nos estaba diciendo que venía un Salvador. Dice, y ahora concebirás en tu vientre, le dijo María, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador. O sea, yo soy Jesús también. Y darás a llamar su nombre Jesús, y este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Jesús le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí encontramos algo muy curioso, que le dice a María que al ser concebido por el Espíritu Santo, ¿qué estaba pasando con su raíz hereditaria? Se supone que venía de la casa de Jacob, pero al ser engendrado por el Espíritu Santo, se estaba quebrantando ya el árbol genealógico de Adán. Y ahora que estamos recibiendo un nuevo Adán. La Biblia habla del segundo Adán. Entonces, cuando ese Adán que pecó, que traía una simiente de pecado, torcida, todo eso, es quitado y se pone un nuevo Adán que era un hombre perfecto, sin mancha, un hombre nuevo, un hombre que venía a restaurar la pérdida del primer Adán. El primer Adán cayó, el segundo Adán levanta a su pueblo. Entonces, esto es tan precioso, porque ven el trabajo de Jesús, que viene a cancelar toda obra anterior, porque la obra ya estaba contaminada. Ahora viene y trae un nuevo amanecer a la vida del hombre, una nueva luz, y viene con un ejemplo. ¿Qué hace Adán? Empieza a caminar entre nosotros en una perfección. Y en esa perfección, ¿qué nos está diciendo? Hijos, sed santos, porque yo soy santo. Pero Señor, mi naturaleza es pecaminosa. Y dice, les voy a demostrar que como carne, porque él fue 100% hombre, sí se puede. Sí se puede, aquí está mi ejemplo. Y entonces él empezó a caminar, dice que anduvo siempre en el mundo, y saben que fue tentado en todas las maneras posibles. Pero dice que él fue sin mancha. Si él no hubiera recibido todo género de tentaciones, no podía comprender al género humano. Entonces, él al saber cuáles eran las debilidades, nos estaba enseñando cómo superarlas. Y esto es lo que hace grande a Jesús, que viene bajo una cobertura, dice, y será llamado Hijo del Altísimo. Y como Hijo del Altísimo empieza a recibir todas las prerrogativas del trono de David y de la casa de Jacob para siempre. Cuando esto se da,
Y viene Jesús a restaurar esto. ¿A quién le tocan ahora todas esas prerrogativas? Ahora no las pasa a nosotros. Si tú sigues mis caminos, si tú vas caminando sobre mis huellas, todo lo que me ha sido entregado, te lo voy a dar. ¿O acaso en Juan 14 no dice, las cosas que yo hago, ustedes las harán y mayores? Por eso la palabra es maravillosa, ¿no? Entonces tenemos que, al escudriñar, encontramos cosas que nos van a empezar a ejemplificar que esa vida sí la podemos llevar nosotros. Éxodo 12. Hoy vámonos un poquito rápido, No traigo un estudio muy largo, pero quiero que lo que aprendamos quede bien cimentado. Versículo 3. Dice, hablad a toda la congregación de Israel o a las iglesias. ¿Ok? Y dice, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. ¿Dónde empieza a funcionar el cordero? ¿En la iglesia? No, en cada familia. Fíjense, Jesús desde el inicio está generando un sacerdote por familia, porque esa era la idea. La Pascua, ¿cómo la celebraban? ¿La celebraban en la sinagoga? No, la celebraban cada quien en su hogar, y el que ministraba, el sumo sacerdote, era el Padre. Y por ahí tengo un estudio de Pascuas judías que se los voy a pasar. Cuando el papá empezaba a ministrar, él enseñaba a su casa todo lo que había pasado el pueblo de Israel para su redención. Entonces se comían amargas, recordando todo lo que han sufrido en Egipto, el pan sin levadura, algo que era el alimento natural, que no debería de ser contaminado. En fin, el padre ministraba todo eso. Incluso llegaba un momento en que el hijo también, el hijo mayor, siempre salía a la puerta a ver si venía Elías. Siguen esperando a Elías. Ese nuevo Elías, ¿quién es el nuevo Elías? Jesús, que le dijo, porque la gente decía, estamos esperando a Elías. Dije, no, les dijo Jesús, Elías ya vino. Y no lo reconocieron. Era Juan. Sí, no, Jesús era Juan, el Elías. Pero entonces la gente salía esperando, todavía siguen haciéndolo. El primogénito sale a ver si ya viene Elías, porque es el símbolo de la redención. Ok, entonces, al celebrar esa Pascua judía, que se hacía en cada hogar, ese cordero, ¿quién lo tenía que inmolar? El sumo sacerdote tenía que presentar el sacrificio. Entonces todos somos sacerdotes en nuestro hogar, todos tenemos que ministrar que ese cordero ya fue inmolado, ya no tenemos que hacerlo, es un único y suficiente sacrificio, pero ahora está en nuestras vidas. Y eso es lo que el Padre tiene que compartirle a sus hijos. Recuerden que, por ejemplo, la Torá judía se transmitía de generación en generación. Los padres ministraban, le enseñaban a sus hijos, los hijos a los nietos, y así se iba pasando. Y así debe de pasar la palabra de nosotros. Hay un sacerdote en cada hogar. Y aquí no estamos hablando de sexo ni de nada. Estamos hablando de que cada uno de nosotros es un sacerdote. Hay muchas mujeres al frente de sus hogares y son el sumo sacerdote en ese momento. Entonces, ese cordero está listo para manifestarse. ¿Y qué hace el cordero? ¿Se acuerdan qué hizo el cordero en el Éxodo? A ver, ¿qué pasó en el Éxodo? Vinieron las plagas. Se manifestó el primer roquero de toda la historia. Este es un chiste cruel. Bueno, entonces, vienen las plagas y ¿qué pasa? Tienen que cubrir cada padre de familia su hogar, porque venía un juicio terrible, ¿verdad? Se iba a acabar todo el primogénito, los iba a matar el Señor. Por boca del faraón se armó el juicio y venía el juicio sobre todos. ¿Qué hacía el sacerdote? Cubrir su casa, y para eso
sacrificaba un cordero y la sangre preciosa que ponían los dinteles y en las ventanas impedía que el ángel de la muerte que iba a pasar tocara sus casas. Es el mismo trabajo que estamos haciendo hoy. Cada padre de familia debe de estar cubriendo su casa para que nada, ni la muerte, ni el pecado, ni todo eso entre a nuestros hogares. Ese es el sumo sacerdote que está en cada hogar. ¿Ya tenemos el cordero de la expiación? Sí, es Jesucristo. Dice que hizo un sacrificio, derramó su sangre y nosotros por medio de ese sacrificio tenemos la misma capacidad de guardar nuestros hogares como sumos sacerdotes. Versículo 5. (12:5) Y fíjense, en ese tiempo estábamos hablando de un corderito, ¿verdad? Un animalito. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Cuál era la cualidad principal de esto? No era la edad del cordero. Dice, será sin defecto. ¿Ok? Sin defecto. El único ser que caminó sobre la faz de la tierra sin defecto fue Jesucristo. Entonces ya tenemos ahí la garantía de que nuestro Jesús como cordero, como sacerdote, como hombre que vino a derramar su sangre por nosotros, era el único que podía hacerlo y reunir los requisitos que estaba necesitando Dios, que era sin mancha, sin defecto. Se necesitaba una cantidad de pureza tan grande para poder hacer la expiación total. Ya hemos visto que esa pureza, ¿dónde se manifestó en toda su plenitud? En la cruz del Calvario. Ahí se manifestó esa pureza, porque aún siendo atacado por todo el pecado del mundo, jamás cayó. Le echaron montón todos los espíritus perversos, todos los ángeles caídos, todos los demonios, y no lo pudieron hacer que cayera. Es más, los agarró y se los llevó aún a la muerte, que también va a ser juzgada el día postrero. Aún a la muerte estuvo con ella y no pudo retenerlo, no pudo triunfar sobre él. Por eso el único que lo podía hacer era una persona sin mancha, sin defecto. ¿Cómo puede el hombre hacerlo en su vida? Somos sacerdotes. ¿Qué es lo que tenemos que buscar para la plenitud? Para la plenitud, para ejercer ese sacerdocio en nuestros hogares. Santidad. Ser sin defecto. ¿Y qué es lo que nos hace defectuosos delante de Dios? El pecado. Entonces, el papel del sacerdote es el de la santificación y el de la purificación delante de su hogar. Él tiene que empezar y al estar él purificándose ya puede traer la presencia, puede reprender, sacar todo lo que estorbe y establecer el reino de Dios, porque tiene esas capacidades, el Cordero se las está dando. Cuando nosotros estamos en nuestros hogares, lo primero que tenemos que ministrar es lo espiritual. Esa es nuestra máxima responsabilidad. Lo natural se va a dar solo, ¿no? Pero lo espiritual, que es lo más delicado, que es la vida eterna, luego nos cuesta mucho trabajo compartirlo a nuestros hijos. Por una razón, porque nos conocen y ven todos nuestros pequeñitos defectos. Y luego, y aquí es donde empieza el testimonio del padre. El padre tiene que empezar a corregirse él mismo para corregir a sus hijos. ¿Cómo puedo yo decirle a mi hijo no tomes si me dice, no, pues tú llegaste ayer más borracho que yo, papá? Pues, ¿con qué autoridad moral me lo dices, no? Oye, hijo, tranquilo. Pues tú eres el principal gritón, tú le gritas a mi mamá, le gritas a todos, casi nos pateas y me dices que no grite. Entonces, necesitamos nosotros como sacerdotes restaurar esa área de nuestras vidas, entrar a la presencia, santificarnos y en esa santidad lo que hacemos es damos un testimonio de nuestras vidas. Ya cuando nuestros hijos ven que sí estamos cambiando, que le estamos echando ganas, ya pueden aceptar la corrección. Puede costar un trabajito,
Va a ser un proceso, no crean que va a ser rápido. Durante muchos años muchos metimos la pata, incluso pues muchos venimos del alcoholismo. Y todavía, yo dejé el alcoholismo hace como 30 años. Y todavía hay gente que me dice, es que tú eras el más borracho de todos. Todavía se acuerdan, malvados. Era, ya no. Pero fíjense cómo el diablo se encarga, ¿no? Y después de haber rechazado durante años y años la bebida, todavía cuando llego en ciertos lugares, ¿no quieres una copita de esto? No se te antoja esto. Y no se me antoja. Ya después de tantos años ya no se me antoja, ya hasta me provoca náusea. Pero siguen ofreciéndome. ¿Qué quiere decir? Que el diablo no perdona los errores, pero Dios sí. Y cuando tú estás en esa santidad, no te preocupes por lo que diga la gente. Te van a querer hacer caer, te van a querer juzgar. A Jesús lo juzgaron. Le dijeron que él andaba haciendo milagros en el nombre del diablo. ¿Y qué? Eso lo hizo caer. A Jesús no le importaba el que dirán. Él sabía quién era, tenía una identidad. Y eso es lo que queremos restaurar en la iglesia, que haya una identidad, que no te importe lo que diga el mundo, que no te importe el juicio. Es más, mientras más estés con el Señor, más aborrecido vas a ser del mundo. ¿Sí o no, Martita? Así estamos, ¿sí? Cuando empiezan a salirte enemigos gratuitos y dices, ¿qué les hice? A ver, checa cómo está tu relación con Dios. No, pues ahora que más lo busco, ahora más la gente me rechaza. Entonces vas bien. Porque la Escritura dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces cuando veas que la gente empieza a hacerte el fuchi, te arruga la nariz así como guácala, dices, gracias Dios porque ya voy en buen camino. Es al revés, es al revés de lo físico. Porque cuando todo el mundo queremos que nos traigan aquí, que nos adulen, que guapa eres, entonces aguas, porque entonces sí estás coqueteando muy seriamente con el mundo. Entonces, estamos entendiendo lo que es la pureza. Ok, vamos ahora a Hebreos 5, versículos 4 y 5. Hebreos 5, 4 y 5. Ay. La honra del sacerdote. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Aarón era el sumo sacerdote? Sí. ¿Quién lo honró? Dios lo levantó y lo honró y le dijo, tú vas a ser sumo sacerdote delante de mi casa. Ahora, ¿quién es sumo sacerdote en su casa? ¿Quién te honró? Entonces, ¿por qué dudamos de nuestro papel, no? El Señor tiene un llamamiento para cada uno de nosotros. Es un llamamiento bien genuino. Y los padres lo podemos establecer con una autoridad total. Dios me llamó, Dios me ungió. Esto no viene de mano de hombre. Si tú lo entiendes verdaderamente, ese trabajo de Dios en tu vida, ya lo puedes tomar en libertad. Cuando no tienes entendimiento, el diablo te va a engañar, te dice, no es cierto. ¿Cómo vas a ministrar? Mira tu porquería de vida. Y empieza a traer menosprecio, y empieza a hacer una serie de factores que complican tu llamado. Dice, fíjense, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué no se glorificó a sí mismo? Porque su sacerdocio no era para glorificarse, él era para glorificar al Padre. Y él glorificando al Padre se glorificaba a sí mismo. Como nosotros, si nosotros caminamos en el Espíritu y le damos gloria al Padre, el Padre dice que ahora eso lo comparte con nosotros. Pero cuando le damos la gloria a Él, es que estamos en humildad y lo estamos reconociendo como sumo sacerdote. Nosotros nada más somos seguidores. Entonces, Cristo dice, no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. ¿Quién le dijo? El Padre.
Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he puesto en un lugar de eminencia. Eres hijo de Dios, tienes eminencia. No por ti, porque el Señor le plació, te está poniendo al frente de una obra, de algo que te va a dar honra, de algo que te va a levantar, que te va a poner a otro nivel delante de las personas. Pero ese nivel lo vas a tomar en la humildad y en el servicio. No te puso para que te ensoberbecieras de nadie, te puso para servir. ¿Dónde empieza tu servicio? En tu hogar. ¿Cuál es tu papel? Servir a tus hijos, servir a los varones, a la esposa, a los hijos, la esposa al esposo, a los hijos. Y los hijos, cuando entienden estas verdades, sirven a los padres. Y llegan, papá, ¿en qué te ayudo? Papá, yo lo hago. Y mira, mamita, hoy no guises, hoy me meto yo. Y empezamos a hacer ese tipo de cosas tan bellas y servimos unos a otros. Y esa es la honra que Dios nos da, porque ahora todos nos estaremos cuidando y honrando. Así es que cuando alguien quiere hacer algo, no se lo impidan, déjenle la libertad. Porque luego, fíjense, he visto muchas madres tan abnegadas que cuando el hijo quiere hacer algo, no lo dejan. Uno, porque no les gusta cómo lo hace. No, hijo, tú no lo haces, yo lo hago. Y entonces le impide el servicio y se vuelve esclava de él. Necesitamos, hijo, ¿lo quieres hacer? Es más, éntrele para que se enseñe. Gracias a Dios tenemos que enseñar bien a nuestros hijos. Que todos nuestros hijos sepan lavar, planchar, barrer, trapear. Los hombres, estoy diciendo a los hombres, las mujeres por teoría lo deben de saber hacer, ¿no? Aunque cuando hay visitas nerviosas dices, aquí algo anda raro. Entonces, pero debemos de ser útiles en todas las áreas, ¿no? No nos quita nada llegar y está un traste sucio, échenmelo, ¿no? Los hombres podemos cambiar pañales cuando están chiquitos. Las mamilas, sí, esos pañales así llenos de bendición. ¡Ay, Dios mío! Pues éntrele, ¿verdad? Pues ni modo, pues tenemos que servir. Y así por el estilo, ¿no? Tantas cosas que podemos hacer en siendo sencillos, sensibles y humildes, ¿no? Entonces, ¿eres sacerdote? Que nadie te quite tu lugar. Dios te lo dio. Eres sumo sacerdote en tu hogar. Y dice, ¿quién te puso? Dios. ¿Quién te puede quitar? Sí, tú mismo. Tú mismo te puedes bajar de ese lugar de eminencia y empezar con conflictos de todos tipos. Ok, vamos a Hebreos 4, ahí mismo, Hebreos 4, versículos 14 y 15. Ok, fíjense, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no, bueno, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es tu profesión? Ser sacerdote. Fíjense, la Escritura dice en Apocalipsis que Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿para qué nos hizo reyes y para qué nos hizo sacerdotes? Para servir. Fíjense, un rey gobierna sobre todas las cosas, ha sido puesto sobre una autoridad. Por ejemplo, decimos del papá, ¿quién es el papá? El rey del hogar. Sí, pero es para gobernar, pero es para gobernar en sabiduría. Pero el rey no va a gobernar, porque dice, somos lo mismo, reyes y sacerdotes. El rey no puede gobernar correctamente si su yo sacerdote no lo ministra primero. Entonces, primero somos reyes, primero somos sacerdotes para poder gobernar como reyes. ¿Estamos de acuerdo? Porque el yo sacerdote, que está en comunión con Dios,
me va a decir cómo llevar las cosas y yo pueda gobernar, porque tengo autoridad para llevar a mis hijos, para llevar un hogar. Yo tengo esa autoridad, pero ya no lo hago en mis carnes y en mis fuerzas, lo hago gobernado por Dios. Dios sacerdote me está diciendo cómo hacerle. ¿Ok? Entonces, esa profesión que tenemos, debemos de mantenerla siempre bien constante, ¿no? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Quién de aquí tiene debilidades? Más les vale. Sino que fue tentado en todo. Fíjense, Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero fue sin pecado. Ok, ¿en qué está siendo tentado? Ay, ahí se pone buena la cosa. Todos tenemos diferentes tipos de tentaciones. El diablo es bien observador, sabe cuál es tu lado flaco. Algunos no tienen ninguno gordo, puros flacos, y por ahí te pesca. Fíjense, después de, ¿cuánto tiempo tiene el diablo en la tierra? Pues más de 6,000 años, ¿no? Cuando el Señor le dio sus 3 meses de allá arriba y se vino acá, ya estaba esperando a Adán y a Eva. Entonces, ya, fíjense, ¿ustedes creen que por tontito que sea el diablo no ha aprendido 6,000 años viendo al hombre cuáles son sus puntos débiles? Claro, los conoce. Y dice, ya sé por dónde lo voy a pescar. A este por la avaricia, a este por la soberbia, a este por por el orgullo, a este por la lujuria. O sea que sí, se la sabe, es bueno para eso, y durante tantos años ha perfeccionado todas sus capacidades. Entonces va a estar tentándonos. ¿Cómo podemos librarnos de esa tentación? Primero, empezando por tomar nuestro papel de sacerdotes. Porque un sumo sacerdote, y como sacerdote y como rey, ya puede gobernar. ¿Y dónde va a empezar a gobernar? En su vida. Yo no puedo gobernar a nadie si no empiezo a gobernar aquí, ¿verdad? Empiezo a tener un carácter, empiezo a entender a Dios, empiezo a acercarme a Dios. Y el sumo sacerdote debe estar de continuo delante de la presencia de Dios. Señor, háblame, Señor, dime. Hay veces que mucha gente ni se da cuenta, ¿no? Pero a veces que como que te apartas y como que estás así medio soñoliento, como diciendo, no me moleste, ¿no? Pero estás en ese momento platicando con Dios. Y esto es bien precioso, ¿no? Y cuando mantienes tú una posición correcta delante de Dios, empiezas a ejercer ese sacerdocio. Y empiezas a ejercer un cuidado y te empiezas a perfeccionar en lo interior. ¿Ok? Entonces, empiezas a luchar contra todas esas debilidades, ¿no? Jesús puede comprender la tentación y entiende la incapacidad del hombre para agradar a Dios. Por eso, él entendiendo todas nuestras debilidades, trae mucha gracia a nosotros. La gracia que es poder, misericordia, autoridad, una serie de cosas. Trae esa gracia para que podamos vencer todas esas tentaciones y nos dé una victoria en el Espíritu. Ay, Dios es bueno, ¿verdad? Y nos libre de toda tentación. Sí. Ok, vamos ahí mismo en Hebreos 5:1. Vamos a andar brincando. Otro aspecto muy importante del sacerdocio. Y dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ok, entonces, Jesús es tomado entre todos nosotros, a favor de nosotros. Y entonces, ¿quién está presentando ya la ofrenda? Dios ya la presentó, pero ahora, ¿cuál es tu papel de sacerdote? ¿Llegas con ofrenda delante de Dios? Porque cada vez que oramos, dice la Escritura, que mi pueblo no se presente con las manos vacías. Entonces, ¿qué vamos a llevarle?
¿Qué vamos a llevarle cuando estamos orando en nuestra casa? Porque entramos a la presencia. Ahí está el reino, aquí está el reino delante de mí. Yo soy parte del reino, o sea, yo soy hijo y puedo entrar a la presencia, como dice, entrar confiadamente al trono de la gracia. Entro al trono de la gracia, dice, pero nadie se presente con las manos vacías. Entonces, ¿qué tengo que llevar? Una ofrenda. ¿Cuál es? Un corazón limpio, un corazón humillado, reconociendo a Él como Dios. Entonces, cada vez que yo llego, voy a traer una ofrenda. Y esa ofrenda, como debe de ser, dice David, aquí está mi ofrenda, mi corazón, pero escudriña si hay algo malo en él, y muéstramelo para quitarlo, y que mi ofrenda sea lo más perfecta posible. ¿Quién entiende esto? ¿Quién presentó la primera ofrenda? Jesús. Él ya dio su vida. Entonces ahora nosotros como sacerdotes también estamos trayendo una ofrenda. Los padres oramos por nuestros hijos. ¿Qué haces todos los días? Señor, aquí está mi hijo, guárdalo, cúbrelo, bendícelo, ¿verdad? Todos los días los estamos cobijando, los estamos guardando. Entonces también, ¿qué estamos llevando a nuestros hijos como ofrenda? Y la ofrenda dice el Señor que es aceptada cuando viene de un corazón limpio. Entonces, Señor, aquí está mi casa, aquí están mis hijos. Y ahora puedes tener la certeza de que donde anden tus hijos, Dios los está cuidando. Dios está guardando esa integridad. Qué importante es esto, ¿no? Vemos a un Jesús que ya presentó esa ofrenda. La principal ofrenda que Él presentó fue su vida, su sangre, sus llagas. Todo lo que tenía que cubrirse, él pudo hacerlo. Entonces, si Jesús como hombre es tomado sacerdote, tú eres tomado en una eminencia sacerdotal para que ejerzas un trabajo. Muchos de los problemas que tenemos es que nuestra falta de fe, Señor, es que soy tan imperfecto que ¿cómo puedes tomar un sacerdote así? ¿Se vale? Pues tiene el Señor que tardar con nosotros para que seamos un verdadero sacerdote. Y tiene que quitar esa indignidad. Y esa indignidad se quita con la convicción de que lo que Dios ha hecho a favor de mí, no por mis méritos. Él ya los hizo en la cruz del Calvario para entregarme esas capacidades. Y ahora sí, hijo, camínele. Ya lo levanté yo como sacerdote. Ya aquí está mi Espíritu Santo. Aquí está la gracia. Puede usted caminar. Órale, yo lo aconsejo. Es entonces cuando nos despojamos de muchos complejos y pues sí, Señor, sí lo soy, aunque el mundo no me lo reconozca. Sí lo soy sacerdote. Por ejemplo, muchas veces nos dicen, ¿a poco te crees muy santito? Ya que los cristianos se creen muy santitos. No nos creemos, lo somos. En varios aspectos, porque hay dos acepciones. ¿Se acuerdan cuántas acepciones hay para la palabra santo? Uno, kadosh, que quiere decir apartado para Dios. Desde el momento en que tomamos la salvación, eres apartado para Dios, ¿sí o no? Entonces ya eres santo. La segunda es la santidad, que es el reflejo de un acto, es el reflejo de un testimonio de que tú estás en una posición íntegra, de acuerdo a lo que Jesús te está llevando, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se levantaron muchos santos en muchas iglesias, en la iglesia tradicional? Porque fue de una u otra manera gente que más o menos fue ejemplar, ¿no? Dieron buen testimonio, muchos, no todos, Entonces nosotros también dando ese testimonio recobramos una santidad. Ahora, caminando en esa santidad nos hace verdaderamente sacerdotes. Y esa santidad es la que el mundo te va a juzgar. Y cuando un mundo te juzga, dices, pues me vale lo que digas. Yo sé quién soy y no me parezco a Naiden. No es esta otra cosa. Entonces, viene la santidad y se restaura tu vida y eres sacerdote. Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Ahí me pasa. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Había un lugar que estaba vetado para el hombre.
que era entrar a la presencia por causa del pecado. Pero ese gran sumo sacerdote vino, ofreció la ofrenda, conquistó todas las cosas y dice ahora, entró a la presencia y está sentado a la diestra del Padre. Traspasó los cielos por medio del sacrificio, del poder que eso le proporcionó, y está ahora a la diestra. Ahora, estos sumos sacerdotes podrán traspasar los cielos. Claro, no podemos entrar delante del trono de la gracia con toda libertad. ¿Y el trono de la gracia dónde está? Se presume que está allá en los cielos, pero también puede estar aquí porque el reino de los cielos ha venido. Entonces, ¿podemos entrar, traspasar los cielos y estar en la presencia de Dios? Sí. Él nos puso un ejemplo. Entonces, cuando tú vas a pedirle algo, cierras tus ojos, dices, Señor, aquí estoy. ¿Dónde estás? Físicamente estás aquí, espiritualmente estás en la presencia. Entonces, ¿qué hiciste? Puedes traspasar todo impedimento y entrar a la presencia en esa libertad. Decirle, Señor, aquí está tu consentido. Bueno, usted no se consciente de su problema, ¿no? Yo sí soy bien chiquión. Por eso, cuando nosotros podemos traspasar todo impedimento, dice que ahora podemos retener ese sacerdocio. Nadie te lo va a quitar, salvo que tú apostates. Salvo que tú digas, Señor, pues ya no pasa nada, ni me interesa. Bueno, puede no pasar nada aquí, pero en lo espiritual sí están sucediendo cosas gruesísimas y ni cuenta te has dado. Por eso dice la Escritura que tenemos que retener, atrapar, no soltar toda nuestra bendición. Cuando Jesús traspasó los cielos y fue victorioso, lo que hizo fue tomar ya de lo precioso del Padre. Recuerdan que antes no podía entrar nadie, y tomó lo precioso del Padre, la gracia, el poder, y nos lo trajo a nosotros. Él triunfó para darnos esa victoria. Entonces, cuando Él viene y hace un trabajo precioso, empieza a darte. Órale, hijo. ¿Cómo nos puede el Señor pedir cosas si no nos da los medios? Es como cuando llegas a un trabajo, te dicen, oye, vas a barrer aquí. Sí, pero dame una escoba, ¿verdad? La compañía te tiene que proveer una escoba para que tú puedas barrer. Así, cuando Dios viene y te da un mandato, un llamamiento, Él te tiene que proveer de todo. Y esa provisión se llama gracia. Trajo la gracia y la establece en la vida de cada uno. Dice, no me digas que no puedes. Ay, Señor, ya no aguanto. Sí, sí aguantas. Tienes gracia. Ya no puedo. Sí puedes. Tienes gracia. Jesús fue obediente hasta la muerte, y la peor muerte del mundo. Y Él era sin culpa. ¿Y saben si Él quería hacerlo? Él quería ir a la cruz. No es nada agradable. Él sabía lo que le esperaba, que le iban a destrozar su cuerpo. Y dicen que cuando oró esa noche, era tal la tensión que Él tenía de decir, híjole, como que no quiero, Señor, pero hágase tu voluntad. Y fue tan fuerte la tensión que todos sus capilares, sus vasitos mínimos que tenemos muy cortitos, se rompieron. Y dice que Él sudaba sangre, porque junto con el sudor se mezcló la sangre, que es de esa tensión tan fuerte que Él tenía. Si ahorita a una persona le dicen, mañana te fusilan, no, pues no duerme. Ay, estoy ahí temblando. Pues a Jesús le dijeron, mañana te despedazan. Y Señor, era carne, era un hombre. Dice, no quiero, pero hágase tu voluntad. Y estaba, fíjense, aún en eso dijo, hágase tu voluntad, Señor, yo lo hago. ¿Cómo podemos decir nosotros después, no puedo? Cuando nunca nos ha pedido que lleguemos a un extremo tan grande. Sí puedes, hijo, no te he dotado de toda gracia, de todas las cosas. Sí se puede, sí lo vamos a hacer. Retengamos, dice, esa profesión de sacerdotes. Dios es bueno. Hebreos 5:7.
Ah, qué ejemplos nos da este Señor precioso Jesucristo. Y Cristo en los días de su carne, todavía no había sido crucificado, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo, en carne, como estamos nosotros, ¿qué ofrecía? Ruegos y súplicas. ¿Qué tienes tú que ofrecer como sacerdote? Porque hay otra manera como lo quieres lograr. ¿Qué es un ruego? Una petición, pero en humildad, sabiendo que la persona que estás pidiendo es superior a ti. ¿Ok? Porque luego decimos, Espíritu Santo, tócalo, muévete, Espíritu Santo, haz lo que te estoy diciendo. Esto es una orden. Órale. Ahí no hay súplica, ahí no hay ruego. Entonces Jesús dice, como sacerdote, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Fíjense hasta dónde estaba llegando nuestro Señor. Y dice, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído. ¿Ven cómo él no exigía, él pedía? Él rogaba, él establecía. Entonces, el temor a nuestro Señor era, Señor, aquí están tus hijos. Aquí están tus hijos y en este temor, Señor, te adoramos. Tengo miedo a quedar mal. Tengo miedo a fallarte. Tengo miedo a no ser lo que tú quieres que yo sea. Eso debe de estar en la vida de todos nosotros. Ese temor, con una reverencia. Al ser reverentes entendemos que hay un ser superior y que le debemos honra, gloria, alabanza, adoración, todo lo que nuestra vida es, debe de estar a los pies de Él. Ese es un temor reverente. De lo contrario, no lo busquen, pero los que te están apuntando, Romanos 6:16, dice que la muerte viene a causa del pecado. Entonces, vamos a ver Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. 16:6. Con esto terminamos, Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo vamos a corregir nosotros a las personas cuando estén en pecado? Sean amigos, hijos, sean con misericordia y con verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Entonces, con misericordia, porque fíjense, somos jueces de los demás. Es que ya hizo, pues que Dios lo castigue. Pero así le va a ir por sus actos. Entonces, si no tenemos la verdad nosotros, no podemos aplicarla y no podemos tener misericordia de las personas. Dice, y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. ¿Por qué van a tener temor? Porque les estamos trayendo la verdad de Dios y la verdad de Dios revela un carácter que nos está afectando. Cambiamos y ese temor nos aparta del mal. Ya no quiero hacer lo que yo hacía, ya no quiero mentir, ya no quiero robar. Ahora entiendo porque vino la verdad a mi vida y la gente que me la hizo entender me habló con misericordia, me habló con gracia. ¿Qué hace el mundo? Te juzga y procura hundirte, procura ponerte el pie y matarte, ¿verdad? Es que este es de lo peor ya. Y vemos cómo hasta compramos pleito ajeno. Si a mi amigo, a mi familiar alguien le hizo daño, es como si me lo hiciera a mí, yo tampoco ya le hablo, ¿verdad? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la verdad? Entonces cuando traemos, ¿se acuerdan que vimos la diferencia entre la razón y la verdad?
¿verdad? Tenemos razón para odiar al mundo, pero la verdad de Dios nos dice que no es así, que tenemos que tener misericordia, levantarlos, y eso es lo que Dios va a empezar a hacer dentro de cada hogar. Primero levantar a nosotros como parejas. Si tú no tienes misericordia de tu pareja, no le puedes establecer la verdad. Si tú no tienes gracia, no puedes traer el poder de Dios. Entonces, dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Uno de los puntos que siempre queremos hacer es que no perdonamos hasta que esa persona sea castigada o se arrepienta y venga y me diga, pues perdóname primero. Bueno, está bien, te perdono. ¿Verdad? Ahí sí somos bien buenos para eso. Entonces, ¿alguno de ustedes ha ido a pedir perdón aunque no tenga la culpa? Eso se pone bueno, ¿eh? Pero es que a mí me hicieron, sí, pero tú me voy a pedir perdón. ¿Qué me abofeteó? Pues vele a pedir perdón porque le lastimaste la cara con tu cachete. Le lastimaste la mano con tu cachete, sí. Vele a pedir perdón. Todo eso, fíjense, es diferente. Tenemos que entender que somos diferentes al mundo. Jesús era diferente, nos vino a traer un estilo de vida. Él era sacerdote. ¿Quieres ser sacerdote? Tienes que ser diferente. Tienes que ser como Jesús es. Lleno de gracia, lleno de verdad, corrigiendo, restaurando, apartándonos nosotros para poder apartar a los demás del mal. Todo eso es un trabajo que nos ha sido encomendado como sacerdotes. Pero es que Dios no me oye. Bueno, ¿cómo te va a oír el Señor? Cuando tienes un temor reverente. Y créeme que todo lo que ores es sí y es amén. ¿Ok? Bueno, vamos a orar entonces. A la alabanza vamos a terminar con una adoración preciosa, con una adoración. Vamos a darle gracias a Dios. Papito precioso, una vez más, Señor, glorificando tu nombre, dándote gracias, porque tú estás, Señor, con nosotros, guardándonos, bendiciéndonos, enseñándonos, Señor, un estilo de vida, el estilo de vida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor precioso, porque nos has hecho reyes y sacerdotes, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú seas glorificado, Señor, y para que el mundo entienda, Padre, que hay una esperanza maravillosa para cada uno de los habitantes de esta tierra. Bendecimos tu nombre, Padre. Te damos gracias. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias por el amor. Gracias por las misericordias. Gracias por lo que tú has levantado, Señor, a cada familia. Bendecimos, Padre, cada hogar aquí representado, y aún los que no han podido venir, Señor, reciban, Padre, en el nombre de Jesús, una bendición, Señor, que viene de lo alto, y nos atrevemos a darla, Señor, porque tú nos has levantado como reyes y como sacerdotes. Bendecimos a tu pueblo, Señor, como lo hacía Aarón, Señor, al salir del tabernáculo, y tu gloria caía, Señor, sobre cada hogar. Aquí estamos bendiciendo, Señor, todos estos hogares, en el nombre precioso de Cristo Jesús. A ti la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, el poder, la gracia, Señor, solo a ti. En el nombre de Jesús, gloria, gloria, Señor, bendito seas, Padre precioso. Aleluya. Amén, Padre. Amén. Dios. Alabanza, vamos a entregar nuestro corazón a Dios.